Oigan, pues, ¿qué creen? Que les voy a platicar algo muy personal, pero a la vez, chócalas. Chócalas. Es mi perrita. Bueno, pues en el 2019 yo soy del estado de Guerrero y me fui a vivir a Guanajuato con mi esposo, porque, bueno, los dos somos de Guerrero, pero él trabajaba en algunos estados de la República y se movió a Guanajuato. En el 2019 me fui a Guanajuato a vivir con él y estuve viviendo hasta el 2023 aproximadamente. Después de eso nos regresamos porque desgraciadamente, bueno, me regresé mis hijos y yo. Y mi esposo pues por trabajo se tuvo que quedar allá. En el 2023 mi papá tuvo un accidente a raíz de que es diabético y tuvo pues un bajón de la diabetes que tiene. Se cayó y se fracturó su columna, o bueno, es decir, se quebró su columna. Entonces, orillada por esa circunstancia, me vine. Estuve trabajando aquí y estuve también al pendiente de mi papá. Mi mamá también mi mamá es maestra y trabaja todavía en la docencia, entonces ella no podía cuidar a mi papá en las mañanas, por lo que pues tuve que cuidar a mi papá en las mañanas y mi mamá trabajaba en las tardes. Mi mamá en las mañanas y yo en las tardes. Entonces así estuve durante 2 largos años, estuve aquí. Y después mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Quiero que ya se regresen, tú y mis hijos, nuevamente quiero que estén conmigo acá. Y mi papá ya estaba bien. Ese accidente fue terrible porque pues a mi papá lo desahuciaron después de eso. Le dijeron que le quedaban 3 meses de vida. No, 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 no. Me estás moviendo la cámara. Es mi perrita. Mi papá lo desahuciaron y pues le quedaron prácticamente 3 meses de vida para que él estuviera con nosotros. Afortunadamente no pasó a mayores y el diagnóstico que le dieron. Ajá, afortunadamente a mi papá para esto, pues de los 3 meses de vida que supuestamente le dieron, pues gracias a Dios, a las imágenes que es creyente mi familia y yo, mi papá no vivió esos 3 meses hasta la fecha, hoy por hoy, desde el 2023 que se cayó. Mi papá está cumpliendo 3 años que está con nosotros. Obviamente no está del todo bien, pero ya da pasitos, ya se está tratando de recuperar y pues han pasado 3 años después de eso. Cuando yo veo a mi papá que está súper bien y que no pasa nada, en julio de este año, pues, ¿qué crees que no, fue en julio del año pasado, del 2025, en julio, decido regresarme a Guanajuato, con mi pareja, con mi esposo, con mis hijos. Y yo estaba trabajando, pero él vino y me dijo, ¿sabes qué? Pasaron unas situaciones aquí pasaron unas cosas de situaciones también tanto complicadas que están en todo el país. Y pues al final decidimos y me dice él, pues es muy peligroso que estés aquí. Y sucedieron unas que otras cosas y nos tuvimos que ir. Y cuando llego allá, como a los 8 días que llegué, me avisan que mi papá se volvió a caer, que se lastimó, que quedó totalmente igual, devastado, porque pues obviamente perdió la movilidad nuevamente de sus piernas y tuvimos que volver. Pero en esta ocasión pues ya nos regresamos. También por otra parte porque una cuestión de que mi esposo lo estaban mandando a trabajar mucho más lejos de Guanajuato, lo estaban mandando hasta Tijuana. Y pues por la lejanía también de mi papá, pues ya no me quise ir. Estuvimos prácticamente 6 meses allá. Entonces yo me quedo ahorita y digo,
en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que estuve en Guanajuato, no estuve trabajando porque me dediqué. Mi esposo me dijo, pues adáptate si no quieres trabajar. También me pegó un poco la depresión porque me fui, dejé muchas cosas aquí, mi trabajo, amistades, amigos, compañeras, compañeros, amigas, amigos, que la verdad hice muchas amistades muy bonitas porque pues yo desde que me casé viví fuera, pero empecé a hacer videos, los subí a mi TikTok, los subí a Facebook, me distraían remotamente de todo lo que me estaba pasando, de toda esa órbita que había en mi cabeza, y pues empecé a disfrutar muchísimo lo de los videos. Y empecé, según yo, a subir de maquillaje y todo. Entonces hay veces que me pongo a pensar que pues ya me estaba adaptando nuevamente a vivir allá, empezar a hacer pues algo para distraerme, para olvidarme de todo, y regreso y nuevamente mi papá se cae. Y mi papá ahorita sí está en un estado en el que pues está ya muy muy mal. Entonces pues a veces yo me pregunto, sé que hay muchas situaciones en el mundo y quizá mi situación no es la más difícil. Hay personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte, pero comparto un poco de mi sentir y de mi pesar porque, por ejemplo, nosotros tenemos una hermana que vive fuera y mi hermana se desespera tanto por no estar cerca de mi papá. Y yo que estoy aquí cerca de él, no sé si es más frustrante o más doloroso estar cerca de la persona que está enferma y la estás viendo, o estar a distancia y no poder hacer absolutamente nada. O sea, porque pues mi hermana está lejos, pregunta por él, se cuestiona qué está pasando, qué tiene, como esto, y como que quiere ayudar mi hermana a distancia. Y cuando yo estuve a distancia, pues realmente tengo una versión de que pues sí, sentimos que apoyamos, hablamos por teléfono, pero dentro de nosotros nos queda un vacío de que sentimos que no estamos ahí. Y yo en mi caso, que estoy aquí, es también una impotencia de ver a tu ser querido y pues no poder, sí, quizá ayudar, colaborar. Por ejemplo, nosotros en el caso diagnóstico de un médico, pues no es muy alentador hacia mi papá. Pero sobre todo tenemos la fe en Dios puesta, en que mi papá probablemente mejore, porque solamente la vida de mi papá está en manos de Dios. Únicamente somos seres humanos que estamos totalmente en las manos de Dios y que estamos radicalmente, pues solamente que somos tan vulnerables que con ponernos un solo dedito Dios puede ayudarnos a cambiar todo. Pero aún así no dejamos de creer en la ciencia, en los médicos, en los que nos ayuden, nos aporten, nos hagan cambio en la vida, en todo esto. Entonces, cuéntenme, ¿qué es más complicado? ¿O qué se siente? ¿O qué es lo complicado? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es? Yo en lo personal siento que pues entiendo a mis hermanas, a mis hermanos que están lejos y tienen la necesidad de estar cerca de mi padre, de poder ayudarlo, de poder hacerlo sentir diferente. Y yo también estoy aquí cerca y siento la necesidad de poder cambiarle todo a mi papá y poderlo ayudar a que mejore. Entonces díganme ustedes, ¿qué piensan? ¿Estar lejos y ayudar, o estar cerca y no poder ayudar?